Bienvenidos. En el marco del primer Simposio Internacional de Arte y Descolonialidad, estamos en este nuevo espacio de diálogos con investigaciones y otras prácticas para descolonizar las artes. En este caso nos acompañan dos docentes investigadoras de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Lele de Rueda, Fabiana y Luca, a quienes les agradecemos mucho que estén hoy con nosotras. Rocío, nos acompañan estas dos profesionales para presentar un libro. Sí, el libro lo tenemos aquí, lo voy a mostrar, permiso. Reescrituras y detalles. Bueno, este libro en particular fue efectuado, digamos, la realización por Fabiana, que justamente está acá, la tenemos aquí. Y como decía, se llama Reescrituras y detalles. En ese sentido, para comenzar un poco a charlar sobre esta producción, queríamos preguntarles cómo había surgido la idea del libro, cómo había nacido la inquietud de realizarlo. Bueno, hola Rocío, Mariela, bueno, Fabi, que me acompaña en este encuentro. Primero, bueno, comentarles que el libro es parte de los concursos de libros de cátedra de la editorial de la Universidad de La Plata, y que en este caso, por tercera vez consecutiva, realizamos con parte del equipo de trabajo esta producción. En este caso, de Historia de las Artes Visuales 7 y 6, perdón, Historia del Arte 7 y 6, para la carrera de Historia del Arte, que vincula o que se centra fundamentalmente en las artes plásticas y la cultura visual en los siglos XVIII y XIX, sobre todo, en Argentina, Sudamérica, y en el caso de Historia 6, en Europa. Nos presentamos a la convocatoria y bueno, con Fabiana, que es la adjunta de la cátedra, y con Inés Fernández Arari, que es la ayudante que está a cargo de los prácticos, decidimos coordinar un trabajo que viene como a compilar de alguna manera lo que venimos realizando desde hace varios años, y a la vez invitamos también a que los estudiantes que realizaron algunos trabajos finales participaran. Y también te invitamos a vos, Rocío, que formaste parte de la cátedra en algún momento. Bueno, la edición de DUL, de la editorial de la universidad, es digital, está en proceso de publicación, pero Fabiana, como, bueno, además de profesora e investigadora, es una artista y se dedica siempre a las ediciones y a las producciones gráficas, decidió regalarnos a todos los que escribimos esta edición artesanal que, bueno, es muy significativa, porque además de ser hermosa, cada una tiene una paleta diferente, un color diferente, y realizó, como bien dice, para los autores, diseñada y encuadernada por Fabián. Reescrituras y detalles, como subtítulo, Arte y Cultura Visual en el siglo XIX, desde Historia del Arte 7. ¿No? Y bueno, vuelvo a repetir que viene como a sintetizar un proceso de trabajo, tal vez con la cátedra desde hace 10 años o 11 años, ya que está existiendo esta cátedra desde el 2011, pero con diferentes incorporaciones y ya con un elenco estable, pero de alguna manera viene como a resumir mis 30 y pico de años de trabajo, ¿no? Compartido con, bueno, muchas personas que pasaron por las cátedras y por las aulas trabajando conmigo, y también por los estudiantes. Bueno, no sé, Fabiana, si querés adentrarte en algún detalle y después seguimos charlando. Bueno, no, agregar quizás que, digamos, esto que señala Lele, de que el libro de alguna manera condensa
estos recorridos de estos largos años ya, de la experiencia de la cátedra, a la que nos fuimos sumando primero yo y después Inés, y que ya llevamos unos cuantos años de trabajo en equipo. Lo interesante de esta edición en particular, de este libro de cátedra, justamente fue la incorporación de la voz de los alumnos, alumnas, que invitamos a publicar sus trabajos, ¿no? Que fueron los trabajos, en realidad no todos son los trabajos finales, algunos son trabajos de la cursada, sobre algunos temas en particular, y que de alguna manera las consignas de esos trabajos y el trabajo en sí responde también o da cuenta de la perspectiva desde la cual venimos trabajando y venimos construyendo un modo de acercarnos a la historia de las imágenes, podríamos decir, tanto de la historia del arte y la cultura visual, o sea, la historia de las imágenes. Ahí Lelé lo señala claramente en la introducción, ¿no? Pensar más que en la historia del arte, así con mayúscula, en una historia de las imágenes y los modos en que estas imágenes, muchas veces provenientes más que de la historia canónica del arte, ¿no? De las bellas artes provenientes de la cultura visual, nos permiten justamente volver a revisar algunas narrativas, ¿no? Más instituidas, más establecidas, respecto de, bueno, desde dónde leer las bellas artes también, ¿no? Y bueno, los trabajos de los alumnos que se incorporaron dan cuenta también de este recorrido, de esta perspectiva. No sé, recuerdo algunos ahora en particular, como puede ser, por ejemplo, el trabajo de Lucy Legarrec, que era una chica que estaba por intercambio francesa, una alumna francesa, y Nicolás Rojo, en relación a la fotografía de la Guerra del Paraguay, ¿no? Y cómo se cruza con la pintura. O el trabajo de Yamil Leonardi, que reflexiona en torno a las representaciones de la muerte y hace un cruce entre la pintura de Blanes, las estampas litográficas de Macaire, de Adriana Macaire, y bueno, esos cruces, digamos, entre las imágenes y los modos de abordarlas, que tienen que ver por ahí mucho más con una perspectiva interpretativa o de detenerse en un detalle, justamente como señala el título del libro, ¿no? Partir de un detalle de la imagen para poder ir hacia una reescritura, justamente, de la historia del arte, ¿no? Así que bueno, si ustedes recorren el libro, que supongo que, bueno, Rocío ya lo conoce, pero bueno, tiene que ver un poco con ese modo de acercarnos a las imágenes, de volver a acercarnos a las imágenes ya vistas, recontra comentadas, una y otra vez, y poder volver a mirarlas a partir de, bueno, esta propuesta que nos acerca el estudio de Daniel Arace, ¿no? En una historia cercana de la pintura, que se llama, es en ese libro que se llama El Detalle, una historia cercana a la pintura, que es decir, bueno, volver a mirar la imagen a partir de un acercamiento a ras de cuadro, como dice él, ¿no? Y a partir de, bueno, cómo la sorpresa de descubrir un detalle nunca visto nos permite nuevas interpretaciones, nuevas preguntas sobre esas imágenes más o menos comentadas, pero bueno, vistas tantas veces, ¿no? En ese sentido, pensaba, ¿no? Como lo que decías en relación con el detalle, Fabi, y también Lele, que lo mencionamos en otra conversación que tuvimos, ¿de qué modo volver sobre los detalles permite descolonizar la historia del arte canónica en términos de reescritura, ¿no? Crítica a contrapelo de esa historia del arte, ¿no? Un poco lo que venías mencionando, Fabi, en relación con volver sobre las imágenes, ¿no? Los detalles en las imágenes. ¿Voy yo? ¿Lele, querés Como contestar? quieras.
Como quieras, dale. Cuento un ejemplo para ser más gráfica. En mi caso me detuve, por ejemplo, en un análisis a partir de una obra muy comentada, muy analizada de la pintura argentina, como puede ser La Vuelta al Malón, de Lavalle. Y bueno, yo parto de una experiencia concreta que fue volver una vez más a la sala del Museo Nacional, volver a mirar esta pintura, tantas veces vista y tantas veces leída en sus interpretaciones, en sus análisis iconográficos, y encontrarme, sorprenderme con detenerme en un detalle que nunca le había prestado atención, ¿no? Quizás porque la había mirado de otro modo, quizás porque uno va a mirarla también con esas lecturas hechas, ¿no? Y va a corroborar esas lecturas que hemos hecho en relación a determinados motivos analizados en esa pintura, como puede ser el motivo de la cautiva, el motivo del rapto, ¿no? Esta relación entre civilización y barbarie. Y nunca me había detenido, por ejemplo, en la valija, en el detalle de este jinete que lleva una valija, ya no los símbolos eclesiásticos o de la civilización blanca, como puede ser la cautiva, sino en esa valija, ¿no? Entonces, a partir de ese encuentro con ese detalle, que bueno, Daniel Arace hace una distinción, ¿no? El detalle puede ser interpretado en un sentido icónico, ¿no? Y de la transparencia que puede tener un detalle en términos icónicos, o podemos pensar el detalle también en una clave pictórica, ¿no? Y que remite más a la presencia del pintor en la pintura, ¿no? De, bueno, cómo es un detalle puede encontrarnos nuevamente con lo que ese pintor, con lo que le sucede a ese pintor en ese momento que está pintando ese detalle, ese momento histórico y ese momento en el que elige determinado modo de pintarlo, determinada manera de pintarlo, o elige determinado detalle, digamos, determinado símbolo, determinado elemento icónico incorporar en esa pintura. Y a partir de esa pregunta de la valija, bueno, yo me animé a ensayar nuevas preguntas interpretativas, ¿no? Que me hacen correrme del lugar de las lecturas que puede haber hecho, por ejemplo, Laura Malosetti Costa, ¿no? En esa pintura tan bien comentada desde justamente el análisis del tema del rapto, ¿no? Y de la cautiva en particular, y cómo ese centro temático de la cautiva, bueno, dispara interpretaciones, análisis de esa pintura que focalizan esencialmente en torno a la tensión entre la civilización y la barbarie, ¿no? El problema de la civilización y la barbarie, el problema de, bueno, el cierre de un momento de la historia argentina que coincide justamente con el proyecto de la generación del 80, que es el exterminio definitivo de los pueblos nativos, y el comienzo de un nuevo momento de la Argentina, ¿no? La instalación, el instalar un modelo definitivo de nación. Bueno, la cautiva pareciera condensar toda esa lectura, ¿no? Entonces, a partir de preguntarme por qué hay dentro de la valija, por ejemplo, y bueno, y ponerme a buscar todos los análisis que hay escritos sobre esa pintura y no encontrar ninguno que remita particularmente a la valija, salvo un comentario muy gracioso, ¿no? de Daniel Santoro, que dice, bueno, son las valijas de López, ¿no? Podría ser la valija de López, trayéndolo a la contemporaneidad y a vincular, digamos, a los malones de los pueblos nativos con, bueno, los saqueadores de la Argentina. Bueno, yo me animé, me puse a buscar, bueno, quiénes usaban esas valijas en ese momento en que de Lavalle pinta esa pintura,
vinculé a De la Valle con su origen familiar, que tiene que ver con un origen inmigrante, cuándo esas valijas llegan a la Argentina, dónde se fabricaban, quiénes las usaban, y me animo a deslizar una interpretación posible, que es decir, bueno, esa valija pertenece a un vendedor de relojes, por ejemplo, ¿no? Y en esa obsesión de la Valle de pintar símbolos, ¿no? Porque todos son símbolos, ¿no? Los que ese malón se lleva son símbolos, símbolos de la civilización, ¿no? La mujer blanca, los elementos eclesiásticos, y bueno, también el reloj, ¿no? El reloj, que es un símbolo de un modelo productivo, ¿no? Que se instala también con la generación del 80. Y entonces, bueno, me animo a deslizar un análisis en clave ludita, ¿no? Un malón ludita que arremete contra el proyecto civilizatorio, ¿no? De instalar un modelo productivo regido por una lógica del tiempo, que es el tiempo productivo. Y bueno, a partir de ahí, digo, bueno, las interpretaciones de las obras todo el tiempo pueden estar revisándose, ¿no? Y además, bueno, luego me deslizo hacia una interpretación que tiene que ver con pensar a estos representantes, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? En este malón, como, bueno, estos primeros desaparecidos, ¿no? Estos primeros, como una continuidad histórica, podríamos decir, a partir de bueno, una propuesta de Feuerstein sobre la idea del genocidio fundante, hago una traslación, digamos, de un análisis de estas figuras como unos primeros desaparecidos en la historia de la Argentina, ¿no? En esa clave de genocidio fundante como bueno, una manera de fundar la nación. Por supuesto, se cruza con las interpretaciones que puede haber hecho Malosetti Costa, ¿no? Pero se corren del lugar en el sentido de centrarnos en, bueno, el indio no es solamente el que se lleva la representante mujer, ¿no? Y todo lo que eso significa de la civilización blanca, sino se arremete contra una idea de sistema productivo, ¿no? Que me interesaba instalarlo ahí. Entonces, bueno, ¿en qué sentido un detalle puede revisar los relatos establecidos? Bueno, los relatos establecidos como únicas maneras interpretativas, ¿no? Y poder escribir otras, ¿no? Otras, reescribir, me gusta mucho la idea de la reescritura como la posibilidad de reinterpretaciones, ¿no? La reescritura como nuevas maneras de interpretar aquello que ya ha sido también interpretado, ¿no? De un modo. Y poner, bueno, no necesariamente desconocer esas interpretaciones, sino establecer nuevos diálogos, ¿no? Con esas interpretaciones. Me parece que lo que, por ejemplo, yo hago con La Vuelta del Malón no se contradice con lo que plantea Malosetti Costa, sino que, bueno, amplía, completa, dialoga, ¿no? En ese sentido también revisar esos relatos que se vuelven instituidos porque son los que tienen mayores publicaciones, ¿no? Son los que circulan bueno, con mayor facilidad, ¿no? En el mundo de la historia del arte, así, o editada, o de papers de congresos, ¿no? Entonces, bueno, poder generar desde un libro de cátedra también nuevos diálogos con esas lecturas, ¿no? En ese sentido me interesaba. Bueno, completando un poco algunas cuestiones que planteó Fabiana, es una estrategia didáctica o pedagógica que nos proponemos, ¿no? Es conocer la obra, digamos, no es el volver a mirar, no es el volver a las imágenes, sino el volver a mirar de otra manera, en detalle, porque la perspectiva que siempre hemos tomado en la historia del arte, desde nuestra cátedra o desde nuestras cátedras, es a partir de las imágenes, ¿no? Entonces es volver a mirar las imágenes y encontrar aspectos que no han sido tal vez trabajados demasiado intensificados o que fueron, bueno, no enfocados. Entonces dar un nuevo foco de atención. Y además, como estrategia también pedagógica didáctica, es sí, como decía Fabiana, conocer todas las lecturas que se han hecho, o por lo menos los grandes relatos
que se han establecido sobre una obra o sobre un periodo o sobre un género, porque en este caso para el siglo XIX trabajamos con iconografía y iconología crítica, ¿no? También Arese, pero también Mitchell, y entonces a partir de ese contraste entre esos relatos que siempre el alumno tiene la pretensión de que lo que está escrito es una verdad absoluta, ¿no? Entonces es una verdad de revisar a partir de ese contrapunto o no con la imagen. Entonces, a partir de ese encuentro con la imagen, justamente estamos descolonizando la mirada, descolonizando las epistemologías. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos el análisis o la observación de imágenes recurrentes, consagradas, de las bellas artes, pero también de aquellas imágenes que por ahí han tenido otra funcionalidad o que tal vez no están catalogadas ni clasificadas, pero que corresponden al periodo, sean fotografías, sea gráfica, y que fueron tan importantes en la circulación, no solo de información en el siglo XIX, sino también en la construcción de un gusto, estableciendo relaciones entre centrales, dominantes, pero también periféricas o desplazadas. Un buen ejemplo de esto es tu artículo, tu capítulo, Rocío, donde vos trazás otra posibilidad, otro camino en el recorrido de la construcción del paisaje argentino, a través de la aparición del paisaje como género en Tucumán y además en la articulación de ese paisaje en el libro impreso, ¿no? Entonces es muy interesante porque a medida que vamos avanzando sobre otros archivos, otro tipo de imágenes, vamos como desestructurando estos relatos canónicos. Porque de pronto hay pinturas, esculturas, gráfica en general, en museos que no corresponden a las bellas artes o en libros, y nosotros damos importancia y prioridad a esas producciones, por lo cual también revisamos el concepto de cultura visual, que no es el estándar y tal como surge desde los estudios visuales hacia el mundo, sino hablamos justamente de imágenes técnicas o esa cultura visual, pero situada en un contexto determinado, con una funcionalidad determinada y con un modelo de producción determinado que tiene que ver con esto que decía Fabiana, que bueno, es el contexto fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XIX en Argentina en particular. En relación con lo que son un poco los ejes del simposio, con Rocío siempre planteamos esta idea de que al hablar de descolonizar, lo esencial o el punto de arranque siempre es, por un lado, la desnaturalización de una forma de concebir el tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo devenido en relato, homogeneizante, invisibilizante, diría Cusicanqui, y también el espacio que necesita empezar a problematizarse en términos de, bueno, reterritorializar, por un lado, las espacialidades que hasta ahora siempre se nos enseñaron como o centrales o periféricas, en una tensión que nunca beneficia a la supuesta periferia, reterritorializar los cuerpos, devenir a los cuerpos en objetos políticos, devenir a las obras en espacios de construcción de resistencias, de identidades. Y ustedes analizan, por eso nos parecía interesante la propuesta, analizan el descolonizar la mirada, es decir, quizás no es el periodo el que pueda dejar de leerse desde un determinado lugar, pero sí los investigadores podemos empezar a corrernos para recuperar otras dimensiones de ese objeto hasta ahora construido desde un solo lugar que lo hacía parecer más homogéneo, ¿no? Sí, en ese sentido me parece interesante algo que es como una experiencia también en el aula, permanentemente todos los años, que tiene que ver con esto que señalaba Lelé hace un ratito respecto de, bueno, aquello que es letra impresa, ¿no? Que está dicho en los textos que leemos, parece ser una verdad incuestionable, ¿no? Y eso también se remite a estas formas de la colonización epistemológica, ¿no? O de esas miradas
que están hegemonizadas desde los centros académicos, los centros editoriales, ¿no? Y que también hablan de un territorio, ¿no? En un país que no deja de ser todavía hoy un país muy unitario, ¿no? Y esto me parece interesante decirlo, y en ese sentido creemos con Lelé y con ustedes también, que compartimos la Cátedra de Historia 3, ¿no? La importancia de producir también estos materiales desde nuestra casa de estudios, porque es interesante también generar desde esta territorialidad, que es la Ciudad de La Plata, la Universidad de La Plata, estos materiales que pueden estar produciendo otras lecturas tan válidas como las que se producen en otras instituciones más hegemónicas, ¿no? de nuestra historia del arte. Entonces ahí también me interesa señalar esto, porque es algo que lo conversamos, ¿no? Y que tiene que ver con cómo, bueno, se reproducen ciertas políticas editoriales, ¿no? Respecto de las producciones teóricas, ¿no? de los análisis críticos visuales, y que, bueno, hay que también ir disputando una territorialidad en ese sentido, ¿no? Y una descolonización de nuestras lecturas y de nuestras escrituras, ¿no? También, en ese sentido, el concepto de reescritura me parece que también da en el blanco respecto de descolonizar la forma de la escritura también, ¿no? En un sentido de apropiación, de una apropiación que siempre es situada, ¿no? Entonces, me parece que este libro, estos libros de cátedra que hemos producido estos años tienen ese valor también, ¿no? Y me interesa decirlo en este marco del simposio también. Es así, de alguna manera. Yo no hablaría de disputas, tal vez tener más conciencia cada uno Sí. de nosotros y transmitir esa conciencia a los estudiantes, que estamos en una facultad de artes en la Universidad de La Plata, y es muy importante trabajar desde La Plata sin pensar que tenemos que recorrer 50 kilómetros para que nos reconozcan. Eso lo digo desde el primer día que empecé como ayudante allá lejos y hace tiempo. Es decir, esto también permite que los estudiantes empiecen como a ver en los espacios locales, o nos encontramos en particular en este año con alumnos que cursando a distancia en cada una de sus ciudades o pueblos, tenían que verse con, bueno, tratar de estudiar aquellas imaginerías, sean de la escultura, en los archivos o en los museos o centros históricos, que no están en ningún espacio clasificados o catalogados, pero que sin embargo por producción corresponden sin duda a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces hablamos de una historia del arte que se expande o una historia del arte ampliada, que justamente lo que está ampliando o lo que está poniendo en jaque es tanto una mirada colonizante y colonizada como las epistemologías, ya sean dominantes, pero también esas narrativas hegemónicas. Por ahí el concepto hegemónico, algunos van a decir que anacronismo, pero sin embargo nos parece importante que en la enseñanza de la historia del arte, desde una facultad de artes como la Ciudad de La Plata, que además está en relación con la teoría y la práctica y la producción artística, los alumnos puedan entender que estamos trabajando sobre imágenes que pueden tener localizaciones diversas y desde lo cercano. Entonces, esta idea de trabajar desde lo cercano creo que va a refundar o a reformular o a seguir un camino que es silencioso e invisible, pero que cada vez da más luz, que es la construcción de otras posibles historias del arte, porque son muchas las historias y las artes. Sí, eso simplemente. Muchas gracias, Lelé. Bueno, Muchas ustedes, gracias, chicas, Lelé. por Gracias, toda Fabiana. por este espacio muy interesante. Sí, gracias por organizar este espacio además también, ¿no? De intercambio. Y felicitaciones también, además de gracias.
Muchas duda. gracias por compartir su material. Muy Bueno, a valioso. ustedes. Gracias. Bueno, Nos estamos encontrando. nos estamos encontrando, chicas. Nos vemos. Abrazo. Bienvenidos. Estamos en un nuevo espacio de diálogos en el marco de este primer Simposio Internacional de Arte y Descolonialidad. Y en este caso estamos compartiendo el espacio de las investigaciones y otras experiencias para descolonizar el pensamiento y las artes. Y en esta ocasión nos acompaña, tenemos el privilegio de que nos acompañe Karina Vidaseca. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Mariela y Rocío. Estoy muy feliz de estar acompañándolas en esta entrevista, en esta charla o conversación. Muchas gracias. ¿Te parece si te presentás para nuestros espectadores que nos acompañan a través de las redes? Sí, por supuesto. Mi nombre es Karina Vidaseca, soy pensadora feminista. Tengo un postdoctorado en Ciencias Sociales en Niñez y Juventud, otorgado por la PUCI de San Pablo. Soy hija de la PUCI de algún modo, y por Universidad de Manizales en Colombia, el COLEF de México, Claxo y Flaxo. Soy profesora titular en la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y profesora adjunta a cargo de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. Soy doctora y magíster de la UBA, y allí me licencié en Sociología hace muchos años atrás ya. Hice toda mi carrera ligada a estudiar y acompañar movimientos de mujeres campesinas, rurales, afrodescendientes, indígenas, tanto en Argentina como en Brasil, en estudios comparativos. Desde hace 7, 8 años atrás que coordino el programa Sur-Sur en Claxo, y participo del grupo de trabajo de epistemologías del sur, donde coordino junto con María Paula Meneses la especialización en epistemologías del sur, y también en estudios afro-latinoamericanos y caribeños, que dirigen Mara Viveros, Nilma Lino Gómez y Rita Segato. Me siento muy cercana al pensamiento de Rita Segato. Es una quizás de mis maestras que yo valoro más. A lo largo de mi vida tuve varias maestras, podríamos decir, y también soy de algún modo una hacedora del paradigma del feminismo descolonial. En los últimos años me dediqué a trabajar en estéticas feministas situadas, recuperando lenguajes sensibles de artistas feministas como Ana Mendieta. A ella le dediqué 7 años de mi vida, y sigo pensando, es una de las artistas que más influyó en mi carrera, de hecho. Y otras artistas como Sigrid Landau, Yassir Emir, Yassir de Palestina, o Shirin Nishat también, y otras artistas del sur, como Sanele Mujoli, por ejemplo, y comencé a trabajar con esos lenguajes muy ligada a la investigación sobre feminicidios y violencias, y la necesidad, ¿no?, de encontrar otras lenguas y de ser políglotas, ¿no?, para sensibilizar y lograr de algún modo saltar esa barrera que nos restringe tanto cuando solo dialogamos al interior de una disciplina, ¿no? Estoy muy cercana también al pensamiento de Edward Glissant y de Audre Lorde, sobre todo para construir el concepto de una poética erótica de la relación. Son dos grandes inspiradores. Y trabajo también como hacedora de la Universidad de la Diáspora Africana, como integrante del grupo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas de Claxo, que coordina Rosita Campoledes Optien, y también fundé en su momento el programa Postcolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los Estudios Feministas, que dio lugar a las primeras jornadas que celebramos el año pasado de feminismo postcolonial, que tuvimos el gran placer y el honor de recibir
a grandes pensadoras como Rita Segato, como Liliana Ancalao, poeta mapuche, a quien le debo una gran admiración y un gran respeto, Moira Millán, ¿no? Y otras pensadoras colombianas, mexicanas que hicieron su participación en esas primeras jornadas que inauguraron también el programa. Y luego a los 2 años fundamos el programa UniAfro, que es de investigación, extensión en culturas afrodiaspóricas, en IDAES UNSAM también. Y en 2009 logré trabajar a partir de una cátedra que es la Sociología y los Estudios Postcoloniales en la UBA, desde ese pensamiento muy ligado, ¿sí?, a todas las ausencias y omisiones que existían en la carrera de Sociología de la UBA, ¿no? Y es una cátedra que sigue vigente y de la cual soy parte y lidero desde el año 2009, ¿no? Territorialmente, actualmente estoy dirigiendo un proyecto PIP CONICET, que comienza ahora. Estamos muy felices con diferentes nodos de investigación en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Catamarca, y se llama Tramas del Artivismo frente al ecocidio, y estamos trabajando en una gran cartografía visual, sonora y artivística sobre las protestas y manifestaciones que van trabajando a su vez las tramas del artivismo, ¿no? También fundé junto a Kekena Corbalán la editorial El Mismo Mar y codirijo la colección de mujeres palestinas en la editorial Canaán. Y también la revista Intersticios de la Política y la Cultura junto a Paola Gramale en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, un poco, en fin, esa es mi trayectoria, y no me quiero olvidar también que fui y sigo siendo investigadora invitada en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Porto en Portugal, y también investigadora de la Universidad de Baleares en España como profesora invitada. Así que un poco ese es el ¡Qué recorrido. recorrido, Karina! ¡Maravilloso! Creo que es Bueno, un sí, son poco muchos años. claro, y la manifestación de algo que charlábamos, que es esta necesidad de armar redes, ¿no? En cada Sin una de dudas. estas menciones que vos haces, estás destacando a otras investigadoras, a otras artistas, a otras referentes, a otras personas que están involucradas y comprometidas con la transformación de la realidad a través de las artes y de las experiencias de compromiso social. Sin dudas, este tejido que comenzó en los primeros pasos que uno da como estudiante universitario y nunca sabe, nunca imagina dónde puede alcanzar, ¿no? Conversando y haciendo trabajo de campo en territorio en Tucumán, en el NOA. Trabajé muchísimos años, ¿no? En el noroeste argentino y también en la comunidad del Soberbio, que es una comunidad fronteriza con Brasil en Misiones, donde hice un trabajo de campo extenso sobre el movimiento Sin Tierra de Misiones y el campesinado, ¿no? Y luego también comencé a trabajar desde el 2014 hacia aquí en un proyecto también financiado por CONICET sobre feminicidio, que fue creo que una de las primeras investigaciones que hubo en la Argentina, trabajando la cuestión del racismo y la racialización de los cuerpos, ¿no? Creo que eso fue también como, sin dudas, el hallazgo que tuvo esa investigación, y también proponer sitios de memoria para los feminicidios, ¿no? De hecho, eso me llevó a trabajar con Ana Mendieta, con la videoartista cubana, muy vinculada a la metáfora cuerpo-territorio llevado al lugar de la memoria, ¿no? Karina, en ese sentido de lo que mencionás, te queríamos preguntar ¿qué es Núcleo Sur? ¿No? ¿Cómo surgió dicho programa? ¿Y qué relaciones teje con el arte? El Núcleo NUSUR es producto del programa, en realidad el programa que fundé en el 2010, se convirtió el año pasado en un núcleo de investigación, dado que realmente que abarcaba muchas investigaciones, hay más de 20 investigadores, investigadores, tesistas y becarias dentro de NUSUR, de Argentina y de Chile, de Brasil, de Colombia, ¿no? y de otros países, y también es un espacio
que fue el propulsor de los congresos de estudios postcoloniales y jornadas feministas, y me permitió de algún modo también comenzar a trabajar en un espacio ligado a los que fueron las jornadas de artistas, ¿no? En el cruce de arte y pensamiento descolonial, ¿no? Esas primeras jornadas tuvieron lugar en 2016, luego se repitieron a lo largo de 2 años, y el año pasado asistimos a una nueva jornada de artistas y activistas, en la cual nos parecía que era muy importante de algún modo trabajar en la transdisciplina, ¿no? En lo que decimos es la frontera del conocimiento, y que implica ese lenguaje intersticial, ¿no? Trabajar desde los intersticios, desde los espacios entre medios, para lograr de algún modo no solo el cometido de buscar la justicia, ¿no? Simbólica, sobre los feminicidios y sobre las violencias contra los cuerpos feminizados, identidades de género, sino incluso que se genere un espacio en el cual haya espacio, valga la redundancia, para que artistas y activistas de la región y del sur global puedan dialogar entre sí, ¿no? Pueda habilitarse eso que llamamos las voces del sur global, ¿no? Es decir, de algún modo tender puentes, como ese el gran libro Esta puente en mi espalda, tender esas puentes entre personas que están generando sensibilidades, están de algún modo tejiendo, ¿no? Esos hilos de esa trama que aparece como oculta, invisible, y que de algún modo en cada jornada se va generando nuevas articulaciones y nuevas tramas que van diagramando, ¿no? Ese tejido colectivo sonoro, erótico, que buscamos de algún modo expandir, ¿no? Ampliar, ensanchar hacia otros horizontes. Un poco lo que venimos trabajando en el simposio es justamente algo que planteaste, que es esta sinestesia, ¿no? Esto de empezar a romper esos compartimentos estancos de las disciplinas eurocéntricas, que parece que lo que buscan es esa como alienación, ese aislar, ¿no? A cada uno de los especialistas, porque también es una manera de despolitizar la experiencia, de despolitizar los cuerpos, los territorios y las identidades. Algo que venimos trabajando en los distintos encuentros, la idea de que necesitamos empezar a deconstruir los espacios, el espacio devenido en territorio, por un lado, en obra, en cuerpo, y el tiempo ya no entendido como una historia hegemónica, homogénea, sino a partir de la idea de la acción, ¿no? Situada, vinculada con cada una de estas experiencias. Y esto que vos marcás del señalamiento, de la memoria situada, creo que es un poco aquello que refuerza, ¿no? El camino a través del cual podemos descolonizar de algún modo, si se quiere, en términos generales, nuestra propia experiencia y a partir de allí nuestra propia realidad. Sí, sin dudas, creo que el gran desafío de la equipa NUSUR, cuando nos planteamos incluir artistas y activistas dentro de la equipa de investigación, que es un gran desafío, y conocemos los límites que tienen nuestras disciplinas cuando uno invita, ¿no? A artistas o activistas a pensar conjuntamente y armar ese tejido, tiene que ver con generar esas formas de construir lo que Donna Haraway llama vincularnos con, ¿no? Ese compost es sexy, dice Donna Haraway. Y a propósito, hemos tenido a lo largo de este año un grupo de lectura maravilloso que armamos, que fue un espacio muy hermoso de sostén también, sostén afectivo, erótico, ¿no? Que nos permitió expandir, ¿no? El legado de Haraway a través de situarnos en un momento en el cual el ecocidio, ¿no? el capitaloceno, ¿no? La forma antropocénica que se ha dado
la vida humana en el mundo, en el planeta, nos muestra cuáles son, sin dudas, los estragos, ¿no? Los grandes desafíos que tenemos sin caer en el apocalipsis ni en el fin del mundo, sino tratando de pensar cómo, dice Haraway, habitamos con responsabilidad una tierra deteriorada, tan deteriorada, ¿no? Y ahí no solo el trabajo se plantea en términos de lograr esa comunión, ¿no? con los cuerpos o cuerpas territorios, sino también preguntarnos qué sucede hoy cuando las mujeres del sur están resistiendo las fuerzas del colonialismo, de la ocupación, ¿no? En territorio, ¿no? Entonces me refiero a las mujeres afganas, me refiero a las mujeres palestinas, o me refiero a las mujeres indígenas en el sentido amplio del término, ¿no? En mis últimos trabajos estoy tratando de expandir la noción de mujeres indígenas a aquellas mujeres que están habitando territorios donde esas fuerzas colonialistas siguen imperando, ¿no? El colonialismo no ha cesado, ¿no? La colonialidad, diría, del poder, diría Aníbal Quijano, de género, María Lugones, ¿no? Asisten a esas poblaciones de forma tal que son aquellas que aparecen como las grandes resistencias y las grandes apuestas por otra forma de habitar este mundo, ¿no? Y ahí me parece que es muy interesante articular esas luchas y también preguntarse por qué hay tanto miedo de acariciar ese punto sensible. No, creo que siempre cuando trabajamos, por ejemplo, por Palestina, estoy vinculada, de hecho, a Claxo y al programa Sur en esa causa tan noble que implica visibilizar, ¿no? Esto, incluso denunciar, ¿no? Algo que es del orden también de una complicidad y de un silenciamiento, como decía Edward Said, cada vez que hablaba de Palestina implicaba pensar la historia desde cero, ¿no? Es decir, cada vez que se habla de ese sitio hay que comenzar a contar esa historia y esa historia además necesita un permiso para ser narrada, ¿no? ¿Por qué? Porque la sobrevivencia del día a día de esos territorios, ¿no? Kurdistán también y otros territorios que vemos como además la pandemia ha enfatizado, ¿no? En llevar allí más violencia, donde ya existía esa violencia, perpetuar esas violencias y profundizarlas, ¿no? Entonces, ese llamado a devenir palestinas, a devenir afganas, ¿no? A devenir aquellas mujeres indígenas que habitan los territorios ancestrales, pero también habitan las metrópolis, ¿no? En vínculos que llamamos también amnesias imperiales, ¿no? Por momentos uno siente que los imperios, el primer mundo y los países que habitan Europa han olvidado que han mantenido vínculos, ¿no? Durante tantos siglos con sus ex colonias y han olvidado, ¿no? El gran extractivismo a que han sumido esos pueblos, ¿no? Y, por ejemplo, me refiero a Haití, ¿no? Y vemos sin dudas cómo esas poblaciones intentan atravesar esas fronteras, llegar a Estados Unidos o llegar a Europa y encuentran, ¿no? Grandes obstáculos, ¿no? Y políticas inhumanas, ¿no? Realmente profundamente inhumanas, ¿no? Entonces esa deshumanización es de algún modo lo que a mí me interesa pensar y también proponer, o sea, no solo quedarnos en el pensar, sino en el pensar acción, ¿no? ¿Qué lenguajes tenemos, ¿no? Para lograr dar respuesta de algún modo a ello y generar nuevos territorios donde poder habitar. Y el territorio de lo doméstico, el territorio de lo afectivo, el territorio feminista son esos territorios que estamos sin dudas tratando de llamar a ese devenir palestinas, a sentir el mismo dolor que ellas, a tornarnos en esa sinécdoque de la cual también hablaba Spivak, del ser ahora y al mismo tiempo todas las mujeres oprimidas y todas las disidencias oprimidas, ¿no?
Y también cuando hablar de pensamiento situado, hablar desde el sur, qué significa eso y qué entendemos por sur o sur global, ¿no? Me gusta más hablar de sur o sures que de sur global porque siento que sur global ha sido un nombre que nos da y nos otorga el norte. Sin embargo, hablar de sures en plural implica que hay sures en el norte y nortes en el sur, ¿no? Entonces digo, aquí también aparece la metáfora geopolítica, pero también aparece lo que Boaventura Sousa Santos llama la metáfora del sufrimiento, es decir, los sures equivalen, ¿no?, a esa metáfora del dolor sin caer en la victimización, pero sí sabiendo que el extractivismo en todas sus formas, en cuerpos territorios, en minerales, ¿no?, en extractivismos territoriales, ¿no?, envenenamiento del agua, ¿no?, a través del agronegocio, en el desplazamiento de comunidades, en el racismo que se ejerce, en el racismo ambiental, sobre esas comunidades que habitan los territorios, nos hablan de que esas regiones están permanentemente llorando. Sin embargo, no podemos oír ese llanto y de algún modo es también pensar cómo tocar ese punto sensible, ¿no? Cómo rozar esos puntos sensibles que habitan los territorios. En relación con lo que mencionás, Karina, de estos trabajos que venías haciendo y esto mismo que decís de cómo sensibilizar estos problemas, me interesaría saber, nos interesa saber con Mariela, qué desafíos implicó poner en la agenda académica, ¿no?, estas problemáticas que mencionás, vinculadas a lo racial, vinculadas a los territorios, vinculadas al género, en el ámbito académico, ¿no? ¿Qué significó? ¿Qué desafío significa aún hoy? Una gran pregunta. Sí, sin duda fue sentir que primero el menosprecio, ¿no?, del hecho de que yo comienzo a trabajar en el paradigma postcolonial, porque todavía el paradigma descolonial no había surgido con tanta fuerza, allá por los años 90, fines de los 90, comienzos de los 2000, cuando, bueno, trabajando en territorios, ¿no?, con comunidades campesinas, indígenas y con mujeres, comienzo a enfadarme mucho con la teoría feminista de tinte más liberal y urbanocéntrica, ¿no?, que para esas teorías las mujeres, ¿no?, campesinas, las mujeres indígenas o afrodescendientes son mujeres sin agencia. Ocurre también cuando lo vemos, pensar cuando las mujeres europeas hablan, ¿no?, y las feministas europeas intentan rozar, pero no profundizar en el vínculo con las mujeres de Oriente o las mujeres veladas, ¿no? Es lo que de algún modo yo llamo una retórica salvacionista que se aplica, de hecho, como una justificación, un fundamento para intervenir en esos mundos, ¿no? Intervenir a través de fuerzas armadas, ¿no?, o de llevar la guerra y exportar la guerra a esos territorios, ¿no? Y creo que ese enfado con las teorías feministas y con las teorías feministas liberales, ¿no?, que han también intentado silenciar a esas mujeres consideradas otras de la historia, ¿no?, las mujeres de color, las mujeres que han sido racializadas, ¿no?, también racializadas porque sus saberes no valdrían lo mismo para esas teorías que el saber que se produce dentro de la academia. Y ahí hay un reto inmenso, ¿no?, que desde las epistemologías del sur es lo que trabajamos constantemente, también formando a estudiantes, ¿no?, desaprendiendo los paradigmas colonialistas, los paradigmas eurocéntricos que nos han formado a nosotros, a estas generaciones en las universidades, ¿no? Yo siempre cuento el hecho de que cuando tuve la posibilidad de, por primera vez, en el 2008, presentar un programa nuevo para la materia de la Universidad de Buenos Aires, la sociología y los estudios postcoloniales, género, etnicidad y raza, siempre una estudiante muy querida, Ana Mines, que es de JTP mi materia, me cuenta que cuando yo me paré frente a ellos en una sala inmensa,
cuando las clases eran presenciales, ¿no? Y además eran cursos de verano en febrero y se anotaban muchísimas estudiantes, yo dije, soy feminista. Y siempre ella me lo recuerda como un acto de valentía. Yo quizás lo naturalizaba o no tenía tan en cuenta lo que implicaba performáticamente definirse en un sitio como la universidad de ese modo, ¿no? Y creo que son esas las grandes luchas y batallas que hacemos como activistas feministas dentro de las universidades. Quizás hoy tengamos mucho territorio ganado, ¿no? Mucho más de lo que hubiésemos imaginado cuando yo comencé a dar clases hace que 27 años atrás, ¿no? Y en ese momento, o sea, el pensamiento feminista estaba muy vinculado al pensamiento europeo, al pensamiento de las olas feministas, y había una fuerte estigmatización y visibilización por autoras tan maravillosas como Lélia González, ¿no? También una feminista que yo comienzo a leer cuando estuve en una misión en Río de Janeiro, en Brasil, y me choco con una tesis de una tesista de maestría que aborda la vida y obra de Lélia González, y nuestro país no era conocida. Aún hoy todavía no es conocida, ¿no? Entonces creo que esa reparación del pensamiento tiene que ver con visibilizar esas grandes aportaciones a las teorías feministas desde América Latina, concepto que sin dudas viene a calar profundo a partir de que Lélia González comienza a trabajar en su vínculo tan cercano con África y América Latina, como dice ella, y creo que es lo que hay que recuperar, ¿no? Esa trama de una historia que ha sido brutalmente omitida y silenciada, incluso por gran parte de ese feminismo liberal eurocéntrico. Para cerrar, Karina, te queríamos hacer una última pregunta que viene en relación con lo que venías mencionando sobre, veníamos preguntando desde la primera indagación que te hicimos, que era qué es Núcleo Sur, ¿no? Núcleo Sur-Sur. Y nos preguntábamos de qué modo estas plataformas o experiencias como Núcleo Sur-Sur de investigación y práctica teórica artística situadas, ¿no? Contribuyen a la descolonización del pensamiento y el arte en el campo académico. Muchas gracias, porque la pregunta es una pregunta central para reflexionar acerca del hacer, ¿no? Del pensar haciendo, hacer pensando, ¿no? Y cómo nos atraviesa el cuerpo. Es decir, creo que uno de los desafíos más importantes cuando se crea el núcleo Sur-Sur, que recoge toda la experiencia del programa, sin dudas, y de otras investigaciones en curso, tenía que ver con también pensar cómo nos atraviesa el cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre fue quitado de la escena, ¿no? Es decir, sabemos que la separación cuerpo y alma fue de hecho una parte de esa colonialidad del saber y del ser y del poder que ha vinculado la conquista a, a la desaparición de los cuerpos también, ¿no? Entonces pensarlo en relación entre la performatividad y la idea de la política espacial del cuerpo, como también las imágenes visuales, ¿no? En esa intersección de las memorias que llamamos intersticios, que tienen que ver con ese pasado y esas futuridades siendo habitadas por un presente contemporáneo, ¿no? Un poco romper la lógica lineal de las temporalidades y aproximarnos a un concepto muy hermoso que yo utilizo, que es el de Granti, que en hindi significa los nudos del bambú, de las cañas de bambú, y que tienen alta significación cuando nosotros tratamos de pensarlo en términos de coexistencia de diferentes nudos temporales, ¿no? O temporalidades, ¿no? Que es lo que se plasma en nuestros mundos, ¿no? Nuestros mundos nunca han tenido una temporalidad unilineal, una idea de progreso, sino siempre han coexistido tiempos y temporalidades propias del buen vivir
del Sama Kausai o de otras temporalidades que habitan en estos territorios, ¿no? Y también muy ligado a un proyecto que se creaba en el año 2018 que se llama Sea Poetics, Poéticas del Mar, Voces del Sur y Plataforma para Descolonizar el Pensamiento, el Arte y las Cosmopolíticas, y que fue parte de una acción política que giró alrededor del concepto de fronteras abiertas. Ahí impulsado fuertemente por esta co-creación de saberes, se armó una plataforma de comunidad sobre futuridades que invitó a intelectuales, activísticas, a afrodiaspóricos también, a comunidades locales indígenas, para explorar esos lenguajes alternativos y de algún modo también vincular, accionando y amplificando esas voces del sur, ¿no? Y ese programa dio también como correlato la publicación del libro de Ana Mendieta, Pájaros del Océano, que insiste en la poética del mar como la metáfora de estos tiempos, ¿no? Donde los océanos, los mares han sido parte de lo que un poeta como Derek Walcott llamó el mar es historia, ¿no? Y las poéticas del mar y los laberínticos mares caribeños y antillanos, de algún modo fueron las antípodas de ese llano mar Mediterráneo, ¿no? Desde el cual nos colonizaron. Entonces recuperar la estética de Ana Mendieta o la poética de Edward Glissant implica vernos en ese espejo, en el espejo caribeño y antillano, que también fue de algún modo eclipsado por América Latina, una idea de América Latina que es a su vez nombrada por potencias como Francia, ¿no? Entonces en esa búsqueda de una América Latina, de una América que reúna las partes que han sido separadas por la conquista y la colonización, fue de hecho lo que nos llevó a fundar ese horizonte amoroso de una poética del mar e invitar a todas y a todas a navegar ese ancho mar de las estrellas bajo el llamado una poética erótica de la relación que convive con las artes de la tierra, ¿no? Y es ahí donde Ana Mendieta aparece emergiendo fuertemente en su ritual y en su memoria, ¿no? Algo que también que quería comentar son los rituales que fuimos haciendo y celebrando el nacimiento de esta gran bioartista, acuarpada en los rituales que hicimos, el ritual de fuego, que tuvo lugar con las 47 velas que encendimos, convocando a 47 compañeras, artistas, activistas, académicas y de los movimientos sociales. El 8 de septiembre, cuando fue su conmemoración del asesinato que había acaecido en el año 1985, y encendimos 47 velas que fueron parte de un ritual que ella hizo, que es el ñánigo brutal, donde ella encendió 47 velas negras y las dejó y las iba encendiendo durante 7 días. Los 7 días representan las 7 potencias africanas de las orillas. Y ahora, el 20 de noviembre, se cumple en realidad el 18, su natalicio, y vamos a celebrarla sembrando 7 árboles y también convocando a 47 mujeres para trabajar sobre las 7 potencias en microdanzas y en cavar la tierra y dejar de algún modo el legado de ella, continuarlo, que se llamó La Jungla, y que consistía en plantar 7 postes de árboles de pinos muy altos que ella misma iba a intervenir en un parque en MacArthur, en California, cuando la muerte intempestiva, en realidad el asesinato que acaece el 8 de septiembre, nos deja sin esa gran célebre artista
pero a su vez nos permite atraerla, acuerparla, traerla hacia nosotras, hacia nuestros territorios de memoria. Y es un poco también lo que hace NUSUR, en un espacio de ritualización, trabajar desde ese lugar con las artistas. Karina, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras. Un placer, un placer. Gracias a ustedes por haberme permitido compartir todo lo que hacemos, lo que somos y lo que deseamos habitar en nuestro territorio y espacio de NUSUR. Sin duda estas Muchas experiencias van a hacer eco en nuestro público, nuestros oyentes, nuestros espectadores, como dijo Mariela al inicio. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío, gracias, Mariela, un placer realmente y nos vemos en las jornadas. Nos vemos. gracias.